en este momento pues vamos a presentar nuestro invitado de este día. Un plato fuerte, bueno, como dirían muchos. Señores, tenemos con nosotros al precandidato presidencial y alto dirigente del PRM, Guido Gómez Mazara. Le damos la bienvenida a este Matutino a su Mundo. Qué placer tenerlos aquí, a usted, en este lunes, inicio de semana. Muchísimas gracias. Feliz año. Feliz Día de Reyes. Mucha salud y que sus deseos sean bendecidos por la voluntad del Todopoderoso. Amén. Y que esas aspiraciones se concreticen este año para usted y los suyos. Ay, muchísimas gracias, Guido. Guido, tenerte Multimedia Su Mundo en el Matutino para nosotros es un gran placer. Hay muchas cosas que conversar contigo, pero primero quisiera que nos hable un poco. Te hemos visto los últimos meses haciendo periplos, tanto dentro del país como fuera, un acercamiento profundo a las bases, y hemos visto que te están aspirando. Cuéntanos qué has estado haciendo. Mire, con mucho gusto. Regularmente, los políticos tradicionales tienen una especie de relación medio clientelar con la mayoría de la dirección media y la base de los partidos. En este caso, lo digo con sinceridad, yo he querido hacer un ejercicio de aprendizaje sobre todas las cosas, porque voy a usar una frase que era propia de la fraseología marxista de los 60 y 70, yo he ido del campo a la ciudad. Y básicamente he hecho mucho énfasis en la diáspora. ¿Por qué? Porque yo pienso que una parte importante del electorado dominicano, desafortunadamente, siempre es penetrado por los criterios clientelares. La fuerza del dinero ha sustituido la idea y por eso el producto político tiene una frágil calidad. Frente a eso, he ido escuchando todos los sectores de la vida nacional. Te decía que en el interior del país, por ejemplo, yo hoy me desplazo hacia el nordeste cuando termine aquí. Yo siento que más allá de la militancia partidaria, la mayoría de los dominicanos y dominicanas están siendo impactados por la actual situación económica y social. Y yo invito a cualquier dirigente político, periodista o actor social que le pongamos mayor atención a los temas económicos y sociales, porque este va a ser un año caracterizado por muchas expectativas en esa dirección. Pero también en ese mismo orden, yo conversaba de forma institucional con el presidente de la Junta Central Electoral y debo decirle a ustedes que para las elecciones del 2024, 1.200.000 dominicanos y dominicanas van a votar en las elecciones. Es decir, miren cómo el voto de la diáspora ya es un factor de impacto e importancia. Y si los políticos de manera tubular no estamos viendo lo que está pasando más allá de la lógica de los partidos, vamos a tener problemas. Frente a eso, en la dirección media y en la base del partido han entendido de que es importante para la suerte nuestra que se construyan otras alternativas hacia lo interno de la organización, porque nunca olviden que la razón que nos condujo a la construcción de un partido consistió en la escasa pluralidad de actores en la vieja casa. Y en esa dirección, el país ha percibido de que hay propuestas diferentes y que nuestra propuesta diferente no representa una obstrucción al gobierno, sino en el caso particular una visión desde el punto de vista económico, social y político diferente. Y en ese orden nosotros en cada demarcación estamos expresando nuestra visión. Por ejemplo, la semana pasada el presidente va a la CELAC hoy, pero la semana pasada funcionarios de primera línea del equipo económico del presidente de la República y del gobierno hicieron algunos señalamientos respecto a la situación económica y social del país. Yo los invito a todos que pensemos si los indicadores macroeconómicos que señalan sobre el nivel de bienestar de la mayoría de los dominicanos y dominicanas se corresponden con el día a día de ustedes. Pero fundamentalmente el Foro Económico de Davos acaba de concluir la semana pasada y cuando hizo un resumen sobre las economías de América Latina, en el caso específico de República Dominicana, señaló el factor endeudamiento, el factor inflación y el factor costo de la vida. Eso nos obliga a nosotros a tener oportunidades como esta de expresar
nuestro criterio diferenciador respecto a las políticas del gobierno. Porque yo decía con un grupo de amigos que conversaba ayer que una gestión económica y el bienestar de la gente no se construye en las redes ni en los medios de comunicación. La gente tiene que sentirlo en el estómago, en el bolsillo, en la luz, en su capacidad de ahorro. Y frente a eso, en América Latina, por ejemplo, los procesos políticos que se han experimentado, independientemente de las características de la victoria, resulta un poco difícil ganar electoralmente en el marco de una inflación. Y este va a ser un año donde los niveles inflacionarios van a impactar significativamente a la gente. Por eso andamos por todo el país representando una propuesta política diferente. Guido, incluso usted ha dicho que quien posibilita, por ejemplo, el mantenimiento del PRM para el 2024 es otro candidato, en este caso sería usted. Háblenos un poquito de la propuesta y sobre todo también de cómo usted visualiza el gobierno, cómo ha venido trabajando ante la situación económica, delincuencia que actualmente azota el país. Ok. Mi argumento político consiste en lo siguiente. Si hay una parte del partido que está inmovilizada porque sus expectativas no se han llenado, lo normal es que un candidato que representa la continuidad no seduzca a los compañeros que sienten los efectos del incumplimiento. Eso sería la base del partido. Sí. Okay. Y en esa dirección, la jurisprudencia siempre ayuda. Guzmán le entregó a Jorge Blanco y nos mantuvimos en el poder. Cuando insistimos con Hipólito, perdimos las elecciones. ¿Por qué? Porque hay una parte de la población que votó por nosotros y de la estructura del partido que, como se siente excluido del proceso, yo voy a usar un término de los que venimos de sectores populares, nadie le da un crédito a quien no paga el colmado. Si usted ha incumplido en el colmado sus obligaciones, difícilmente se le incrementa el crédito. Eso pasa en la política. Si yo anduve contigo en cañadas, callejones, barrios, tocamos la puerta del éxito y yo no te retribuyo en la dirección, no voy a tener autoridad moral para decir, acompáñame. Y a eso se le suma situaciones que en el orden de la gestión pública yo creo que es pertinente hacerlo. Nosotros nos representamos una propuesta, repito, que va a ser carrera sobre la base de descalificar a mi partido ni al gobierno. Yo tengo una visión social y económica diferente. En ese sentido, yo puedo, por ejemplo, reconocer que la actual gestión de gobierno llegó a la administración pública dentro de un proceso de crisis sanitaria. El país conoce y el mundo perfectamente sabe el impacto que generó la pandemia, COVID-19. Eso implicó en términos de gasto en el sector sanitario 80,000 millones de pesos. Y que se ha agravado en el último año producto de una crisis internacional que tiene como punto de partida un conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso tiene consecuencias en el país. Sin embargo, con un entorno de dificultades, hay ámbitos de la economía dominicana que han dado manifestaciones de su capacidad de recuperación. Me explico. Cuando el sector turismo genera un aliento en la economía dominicana, cualquiera, sin importar su orientación política, debe sentirse bien. El sector turismo genera 177,000 empleos directos en el país. Y ese proceso de recuperación ayuda a la economía dominicana. Otro sector de la economía dominicana que ha experimentado un desarrollo es el sector de las exportaciones, básicamente en el ámbito de zona franca. Ese es un sector que tiene 180,000 empleos directos y que representa para la economía dominicana el año pasado 14,000 millones de dólares. La economía dominicana ha tenido 3 renglones importantes: zona franca, el mayor, segundo remesa y después turismo. Zona franca 14,000 millones de dólares, remesas 10,000 y el sector turismo 8,000. O sea, esos son indicadores que representan que vamos rumbo a un proceso de recuperación. La pregunta que se hace todo el dominicano es que cuando la economía crece, ¿quiénes crecen con el crecimiento de la economía? Y ahí vamos. La economía dominicana ha experimentado un proceso de crecimiento en el último trimestre del año entre 4.6% y 4.9%. El problema es que el factor inflacionario se ha disparado a 7.8%. ¿Qué significa eso? Que en toda economía donde el crecimiento es derrotado por la inflación, llega un proceso de desigualdad, pobreza y de inequidad social.
Y cuando usted ve que los ámbitos esenciales de la recuperación económica no se sienten, hay una reacción natural. Vamos, por ejemplo, al salario. Bueno, de arrancada en la República Dominicana hay 800.000 personas que viven del sector informal de la economía. El sector informal de la economía tiene dos características: baja calidad del empleo y bajo salario. Y no hay un proceso de desarrollo y recuperación cuando la economía de un país depende fundamentalmente del sector informal de la economía. En el último trimestre del año, la economía experimentó un descenso en el sector generación de empleo, en lo formal 2%, en el informal 7%. Ahora, ¿qué yo quiero sostener con mis argumentos? Que cuando un gobierno, en el marco de un proceso de recuperación, le da ánimo a la gente, el ánimo es aplaudido por todos. Pero no es posible creer que el bienestar es un acto mercadológico o de relaciones públicas. A la gente hay que decirle que hay procesos en la vida nacional que expresan que sigue pocas manos concentrando la riqueza. Mire, ya hace 25 años en el país, 6% de la población concentraba el 34% de la riqueza. Y hay un trabajo de Rosa Cañete que yo lo invito a leer, que habla sobre el proceso de desigualdad social que hay en el país. En el país 100.000 personas reciben ingresos mensuales por encima de 8 millones de dominicanos que están técnicamente en la pobreza. Mientras en el país existe inequidad, desigualdad, evidentemente la gente se va a expresar desde el punto de vista electoral. Pero dice el presidente de la República que este año nosotros vamos a ser ejemplo con relación al tema económico a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Bueno, que hay indicadores macroeconómicos que no revelan eso. El primer problema de tanto los organismos internacionales como de muchos voceros de las finanzas públicas es creer que el crecimiento de la macroeconomía se traduce en una mejora sustancial del nivel de vida de la gente. Eso no necesariamente es así, porque, repito, en la República Dominicana hay un proceso de concentración de la riqueza. Pocas manos concentran muchos recursos y el resto está excluido. Pero vamos a las mismas cifras del Banco Central. Por ejemplo, yo estaba leyendo hace 2 días las cifras del Banco Central sobre la política de endeudamiento. El año pasado, en los últimos 11 meses, el gobierno dominicano contrajo deudas en el sector público consolidado por 7.000.8 millones de dólares. Eso se traduce de la siguiente manera. En la administración del presidente actual se han concentrado 27.000 millones de dólares en préstamos. Solo para el pago de los intereses. Eso va a implicar que de cada 100 pesos que entren al fisco dominicano, producto de las recaudaciones, 22 van para el pago de los intereses de la deuda. No hablo de amortizaciones. Cuando usted registra, por ejemplo, la partida presupuestaria, se dará cuenta que en materia de inversión el gobierno dominicano se ha reducido el nivel de inversión de 164.000 millones a 158. O sea, tenemos menos recursos disponibles. Y peor aún, yo estoy plenamente convencido de que las políticas de subsidio que han caracterizado al gobierno, muchas de ellas no impactan a los sectores más pobres. Por ejemplo, cuando el gobierno dice que de los 85.000 millones de pesos que invirtió en política de subsidio, la mayoría fueron destinados al sector de los combustibles, al sector eléctrico, eso no favorece a los más pobres. Al 17 de agosto del año 2020, el monto que recibía cualquier persona de un programa de subsidio eran 800 pesos. Había 850.000 dominicanos que recibían eso. En la actualidad, 1.400.000, 1.600 pesos la unidad. Yo no sé cuál es su vocación por ir al supermercado, pero a mí me mandan. Yo no sé lo que le pasa a ustedes, pero vaya al supermercado. No, yo voy, ya usted sabe. Y si la gente cree que mi discurso es producto de una necedad o de un hastío a las políticas del gobierno, de mi partido, que vaya al supermercado. La capacidad de compra del ciudadano se redujo 10% en el último trimestre del año. Es decir, si yo gano 100.000 pesos, mi capacidad se redujo en un 10%. Hablo de los dominicanos y dominicanas que pagan la tesorería de la Seguridad Social y son empleados formales. Mira, hay un estudio del TCS del año pasado que dice que el modelo de salario en el Gran Santo Domingo y en la capital es de 30.000 pesos mensuales. En el interior 28.000 y en el sector sindical 21.000 pesos. El quintil más pobre, dice el Banco Central, que necesita 24.000 pesos mensuales para la canasta básica.
hay un problema en la estructura de la economía dominicana. Ahora, el gobierno ha allanado caminos para tratar de recuperarse el punto de vista financiero que yo necesariamente no comparto. Ellos han pensado más en la alianza público-privada, por un lado, y por otro lado el fideicomiso. No tengo que venir donde ustedes a decirle lo que ha generado en el país el tema del fideicomiso. Sí. Es decir, es un gobierno que tiene que pensar más que en la medida que distribuya mejor la riqueza, el país avanza. Mira, Guido, tú has sido un crítico de la política económica y social del presidente Abinader, pero se rumora que hay algún acuerdo, algún acercamiento con el presidente Fernández. ¿Qué de cierto eso? ¿Presidente Fernández, yo? Sí. Ah. Se rumora como que tienen un acuerdo. No, ¿verdad? Este es un país chismográfico. Entonces, el que hace vida pública tiene que estar emocionalmente preparado para eso. Esos son un grupo de necios, a lo mejor de mi partido, que en aras de no ir al debate de las ideas, impulsan esos mecanismos chismográficos. Pero mire, yo soy amigo de Leonel Fernández, soy amigo del espectro político dominicano, porque yo creo que las diferencias políticas no pueden conducirnos a las contradicciones personales. Eso es un acto de poca civilización. Yo soy amigo de Quique, de Johnny John, de Genao. Somos amigos. Yo soy amigo de la mayoría de los dirigentes del PLD. De la mayoría de los dirigentes del PLD. Tenemos buenísimas relaciones. Hasta con muchos de ellos camino por la mañana en el Mirador y hablamos de política. Y soy amigo del espectro político de la izquierda, de los sectores liberales y progresistas. Pero cuando la gente dice eso, yo le quiero hacer una ligera explicación. Yo le puedo recordar quién ha pactado con Leonel. Por ejemplo, la Alianza Social Dominicana, que es el partido de Luis Abinader originalmente, que se transformó en PRM en el año 94 y 96, cuando yo estaba con Peña y ellos estaban con Leonel Fernández. En el año 2004, en las elecciones, yo sostenía la candidatura de Hipólito Mejía, la Alianza Social Dominicana hizo un acuerdo con Leonel Fernández. Y en el 2020, el PRM pactó con la Fuerza del Pueblo. Entonces yo soy el amigo. Son los hechos que tienen mayor peso que las especulaciones. Pero al final de la jornada, déjeme decirle una cosa. Cada vez que la gente quiere personalizar ese tipo de posturas políticas, yo no le pongo mucho caso. Yo lo que creo es que para la construcción de un proyecto de sociedad, la clase política tiene que ponerse de acuerdo, claro, independientemente de los aspectos que nos diferencian. Yo quisiera ver a los actores fundamentales de la vida política dominicana haciendo pactos sobre temas esenciales, no para el reparto del poder, pero en un país donde, y tengo una dama aquí, en un país donde el nivel de embarazo en las adolescentes tiene categorías catastróficas, solo superado por Nicaragua en América Latina, yo pienso que la clase política tiene que hacer un pacto alrededor de cuáles son las acciones que vamos a tomar para prevenir eso. En el sur del país, en Asua, 24% de niñas entre 10 y 13 años tienen o embarazo o en relaciones sexuales no deseadas. Bueno, pues yo creo que hay que hacer una especie de diseño de política pública en esa dirección. Yo veo a los jóvenes en las esquinas del país, que son centros de creatividad delictiva. Bueno, la clase política tiene que ponerse de acuerdo. El modelo de desempleo en toda América Latina es 19%, aquí es 29%. Entonces, sobre esos temas, yo pienso que en el país tenemos que ponernos de acuerdo. El tema de la inseguridad ciudadana, que es una expresión de la inequidad social. Porque en los países nórdicos, donde hay una mejor distribución de la riqueza, la gente dice, no hay atraco, no hay asalto. No, porque los servicios públicos son eficientes, porque la corrupción es perseguida y la distribución es mucho más efectiva. Entonces, cuando no hay inequidad social, cuando no hay desigualdad, bueno, la gente siente un nivel de conformidad con la gestión pública. Sobre esos aspectos tenemos que poner de acuerdo, claro que sí. Bien, Guido. No importa que se llame Juan Pérez, Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez, eso no importa. Guido, dicen que en política percepción es realidad igual a realidad. Y cuando tú andas en las calles, la gente tiene la percepción clara sobre el gobierno actual, que este es un gobierno de los ricos, de la clase pudiente, y el presidente en un momento dado dice que sí, que él es un presidente pro empresario. Lo asume hoy, me parece una gran sinceridad de él. Ahora, lo que te voy a preguntar, tú que has estado en contacto con la diáspora y has visto cómo la diáspora incide en la economía del país y que también incide en el voto, porque claro, te mandan los chelitos, te dicen, claro, no vote por este desgraciado, vota por este. Te mandan el voto. Entonces, aquí se ha magnimizado, y esta semana ha sido un ejemplo, la pasada,
el tema del turismo y se gastaron unos recursos enormes. No se sabe cuánto gastó el gobierno llevando periodistas, empresarios, y le gastaron un dineral, e incluso influencers, para esta posverdad expresarla de una manera tal. Sí. Frente a lo que significa el monto de los dominicanos en el exterior que aportan al país. ¿Tú no sientes que hay una minimización de ese rol en la economía? Sí. ¿A qué se debe? Obedece a dos factores: al desconocimiento y a una histórica discriminación respecto de la diáspora. Pero déjame hacerte un señalamiento. A mí me condujo a la vida política dominicana el doctor Peña Gómez. Y la base social y popular de nuestro partido son los pobres. Peña Gómez nunca hubiese ido al CONEP a decir que él es un presidente proempresario. Hay que ser pro país y que las políticas públicas incorporen a todos los sectores sin importar el nivel social. Cierro el argumento y vuelvo al tema esencial de tu planteamiento. Mira, lo cierto es que solo desde el punto de vista de la economía dominicana, la diáspora representó 10.000 millones de dólares el año pasado en nuestra economía. Recibimos 504 millones de dólares menos que el año anterior, pero ustedes saben lo que impacta 10.000 millones de dólares en esta economía. Es el segundo renglón que incorpora recursos en moneda a la economía dominicana. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? El problema es que tradicionalmente los políticos van a esas demarcaciones con una intención clientelar, reciben ayuda económica de muchos de ellos, se comprometen con muchos de ellos, no entienden la realidad de la diáspora y no hay una respuesta en función de esas expectativas, que comienza no solo con el desconocimiento de esa realidad. ¿Por qué? Porque el éxito de un dominicano en el exterior constituye en gran medida una bofetada a los esquemas de avance de la sociedad dominicana, la local. Miren por qué. El dominicano que se va a New Jersey y aprende inglés y va a un college, se gradúa y hace un máster en Baruch y obtiene un trabajo en el mercado, su éxito producto de sus competencias y su sacrificio. Muchos de los dominicanos que exhiben éxito en la República Dominicana, su éxito no tiene nada que ver con la preparación, con la formación, con la abnegación. Entonces, de arrancada, hay un problema de disturbio en los parámetros de éxito. Pero en ese mismo orden, cuando un dominicano tiene 25 años en Milano y ha sido exitoso porque regentea un hotel, domina el idioma, él tiene acceso a reglas de la sociedad del primer mundo que siempre proyecten paralelismo al país, y como no se concretizan aquí, su nivel de insatisfacción es más profundo. Esa gente no se vincula a un político porque quiere un cargo. Se vincula porque cuando se vive en La Especie, allá en Italia, donde hay una mayor concentración de gente de San Francisco de Macorís, y llama a Pimentel, sabe lo que le impacta a su madre cuando los servicios básicos son malos, porque la calidad del servicio eléctrico no funciona, porque el agua tiene problemas, porque la inseguridad lo está perturbando. Entonces ellos hacen esa distancia entre el país que desean, que no existe, y en el que viven, y comienzan a expresarse electoralmente. Las últimas tendencias electorales del voto de la diáspora siempre es contrario a quien gobierna, siempre. Por eso, la gente aquí no tiene plena conciencia del tema de nuestros compatriotas en el exterior. Además, la idea original que se tenía sobre el proceso migratorio es totalmente diferente. Hace 30 o 40 años se iban a trabajar en trabajos ordinarios, en labores de factorías, pero ahora no. Ahora en Nueva York, por ejemplo, en el sistema CUNY, la mayoría de los estudiantes son de origen dominicano. Y nosotros tenemos el único premio Pulitzer de origen dominicano, Junot Díaz, un dominicano, profesor de MIT. Y tú vas a España y en cualquier hospital te encuentras a dominicanos que se prepararon allá, que se bien formaron allá. El doctor Encarnación, un muchacho de origen sanjuanero, yo lo conozco, uno de los médicos más prominentes de Madrid. Y tú vas a encontrar en todos los sitios dominicanos. Entonces, aquí hay un desconocimiento, una actitud discriminatoria, y ¿qué hacen esos compatriotas? No castigan con el voto. Ok, Guido, usted hablaba anteriormente de turismo y fideicomiso.
hemos visto, por ejemplo, que se llevó a cabo la feria de Fitur en España, donde supuestamente se logró obtener una inversión de más de 3.000 millones de dólares. Positivo, ¿verdad? Pero me llama la atención que medio país estuvo en Fitur. Por ejemplo, supuestamente más de 60 funcionarios del Estado, donde uno dice de dónde salen esos recursos que ellos van allá. Pero también, por ejemplo, en el Congreso hay de todo un poco, fideicomiso, proyecto de ley de seguridad social y el Código Penal. Y yo me pregunto, ¿qué hace el presidente de la Cámara de Diputados acudiendo allá por una semana cuando aquí hay un berenjenal, con todo el respeto, dentro del Congreso? Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque vemos que los temas fundamentales que realmente tienen que importarle a estos congresistas a favor de esta población no le dan el carácter. Lo primero que hay que preguntarse es que si el interés nacional se corresponde con las prioridades del interés de la clase política. El gran inconveniente que hemos tenido es que el interés de la gente no necesariamente representa el interés de la clase política. Por eso hay como una arritmia entre los temas del país y los temas de la clase política. Te tocó dos que tienen mucho que ver con responsabilidades legislativas. Primero, el Código Penal. O sea, ¿qué tanto hay que esperar? ¿Cuántas discusiones debemos desarrollar? Ese código va a adquirir la categoría de mayoría de edad en el Congreso. Ya la tiene, yo creo. Entonces, eso es un tema esencial. Si el aspecto de las tres causales es el motivo fundamental de una dilación, que se conozca aparte ya. Pues se conozca aparte. Tan elemental como eso. Ahora, hay una normativa penal que está esperando una respuesta. Segundo lugar, el tema del fideicomiso. Yo quiero hacer una explicación muy rápida. En el país el fideicomiso es un instrumento administrativo del año 2012, hay que decirlo. Y el gran debate que se ha construido alrededor del fideicomiso no es como herramienta, sino que hasta la fecha, el concepto de fideicomiso público no tiene un amparo de ley. O sea, que no hay un régimen legal que regule el fideicomiso. Y por vía de consecuencia tenemos administraciones, en plural, construyendo compromisos vía fideicomiso sin un amparo de ley. ¿Dónde se fundamentó la discusión? En dos aspectos, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero. ¿Hacia dónde va la deuda que contrae el fideicomiso? ¿Por qué algunos sectores no querían que fuera deuda pública? Yo creo que debe ser deuda pública, porque es un compromiso de fondos públicos. Y en segundo lugar, era importante, y eso se incorporó, que las reglas para participar en el fideicomiso sean en gran medida reguladas por la ley de compra y contrataciones, que obliga a un proceso de licitación. Porque hay una denuncia importantísima de un comunicador de Pedernales diciendo que Pro Pedernal, y todos estamos de acuerdo con el desarrollo de Pedernales, había 1.700 millones de pesos contratados en servicios no licitados. Es decir, ustedes en los medios de comunicación juegan un rol de observación importantísimo en la capacidad que puedan exhibir algunos exponentes de la clase política de meternos contrabando. En el caso específico, reitero, de Pro Pedernales, la discusión de un sector medioambientalista provocó que no se afectara un parque nacional. Porque la gente a veces se concentra mucho en los aspectos administrativos y financieros, pero aquí hace 25 o 30 años hay un debate sobre el medio ambiente que coloca una especie de contradicción no necesaria entre la inversión y la preservación medioambiental, que una cosa puede coexistir con la otra. Entonces, frente a eso, yo hubiese preferido que una parte del funcionariado o de una parte de los legisladores estén cumpliendo con las obligaciones en la República Dominicana. Pero es Vargas Llosa, que habla mucho de la sociedad del espectáculo. No quiero venir a ser fastidioso aquí frente a ustedes que manejan los medios, pero la ausencia de fondo ha provocado un fortalecimiento en las formas. La gente cree que la credibilidad se hace a través de las redes, de que la eficiencia en la gestión es un acto de relaciones públicas, que la economía va bien porque la información está sembrada en los medios y porque una nueva categoría de supuestos influencers son los que determinan el gusto popular. Y eso no es así. Si usted cree que es mentira,
haga una lista de esos periodistas, de esos influencers, con quienes estaban en la campaña pasada. Perdieron las elecciones. Pero no hay voluntad política, porque, por ejemplo, la ley de extinción de dominio se aprobó inmediatamente. Sí, claro. Fideicomiso, ya usted sabe, son temas fundamentales. Entonces, la de extinción de dominio, aunque existía conciencia aquí, hubo una mano no nacional que la empujó a una velocidad. Estados Unidos. Exactamente, entonces ahí es que voy. Canadá también y Francia empujaron ahí. Ok, entonces esto deja mucho que decir con temas fundamentales, como le decía, el Código Penal y el proyecto de ley de seguridad social que todavía descansa allí. Y que, bueno, está también lo que es la ley electoral, que todavía no se sabe qué va a parar esto. Yo le dije que el interés de los ciudadanos a veces no coincide con el interés de los congresistas. Por eso yo soy muy amigo de impulsar mecanismos no necesariamente partidarios para que pongan la presión suficiente y tengan la capacidad de penalizar a los legisladores que no se portan bien, o a los alcaldes que no se portan bien, o a los presidentes que no se portan bien. La ciudadanía tiene que empoderarse. Usted no está de acuerdo con A, vote en contra. ¿Está a favor de C? Vote a favor. Eso es importante. Pero que lo hagan en Santo Domingo Este. No, que lo hagan en todo el país. En todo el país. Mira, Guido. En todo el país. La base del PRM, esa base del partido olvidada. Usted dice, escúchame un segundo, sí. Usted dice el municipio más grande del país. Sí, que tenemos el dolor de cabeza con el actual alcalde, con todo respeto, porque es del partido. Oye, mi amigo. Ha dejado mucho de qué hablar. Un buen compositor. Sí. Guido, yo te decía que esa base del partido, del PRM, olvidada, maltratada, humillada y abandonada totalmente, quiere saber realmente qué va a pasar con Guido Gómez Mazara, su futuro político. ¿Va a participar en estas próximas elecciones del 2024? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber convenciones? ¿Van a hacer un señalamiento? Tu futuro político. Los desafíos esenciales, sabes que este es un año de definición del proceso electoral dominicano, sí, de conformidad con la ley. Y nosotros vamos a un proceso de convención para elegir el candidato presidencial. Contrario a las otras convenciones, esta de conformidad con la ley la regula la Junta Central Electoral. O sea, todo el que se haya hecho ilusión creyendo que la maniobra, la perversidad, la truculencia va a prevalecer, está equivocado, porque es la Junta que va a regular eso. En ese mismo orden, a mí me llama la atención que algunos exponentes de la democracia dominicana sean arrítmicos en el discurso, como diría yo. Mis compañeros de partido siempre creyeron, cuando estábamos en el PRD, que había que hacer convenciones abiertas, democráticas, con voto universal. Yo no sé qué alimento consumieron en el ejercicio del poder, que eso le transformó sus hábitos, y hay 200 videos diciendo una cosa y ya la cambian. Pero yo no quiero ser un político que cambie. Bien. En ese mismo orden, la fecha tope de conformidad con la ley es octubre. Entonces, antes de octubre tenemos que organizar una convención. La convención comienza en julio, el proceso de campaña, y termina en octubre. Y yo estoy caminando todo el país presentando una propuesta totalmente diferente, porque yo creo que hice mi contribución humilde al éxito del partido. Había que derrotar la propuesta de Gonzalo. Yo estaba convencido de eso. Todo el mundo sabe que yo no he querido tener ningún puesto en la administración pública. No lo he querido tener. Yo tenía temas pendientes en términos procesales que no era elegante yo llevar esos temas y estar en el gobierno. ¿Se lo ofertaron? Sí. ¿Cómo qué cargo? No soy lo suficientemente discreto. Esa primicia. Además, la fiebre mía por un cargo público me pasó hace 20 años. Que ocupo por el público. Entonces, yo creo que hay que hacer múltiples contribuciones con el país, no necesariamente en un puesto público, pero no era decente que yo llevara el proceso contra Jean Alain y estuviera en el gobierno. No era decente que yo llevara el proceso contra Cáceres y estuviera en el gobierno. No era decente que yo estuviese llevando un proceso para revertir el archivo de Andy y estuviera en el gobierno. No era elegante que yo llevara el proceso contra Gonzalo y estuviera en el gobierno. Yo creo esas cosas, independientemente de mi militancia política, que es pública y que el país la percibe perfectamente. Y en función de eso yo sigo caminando en la dirección del partido, en la base de la organización. Hay otras propuestas a la aspiración presidencial, pero cuando la gente me dice eso, yo creo que soy, junto a Ramón, mucho más transparente que los otros, porque yo no uso la nómina pública para nada, porque no soy funcionario, ni me interesa. Ahora, hay gente
que anda aspirando, que hace uso de la nómina pública, que antes lo creía malo, pero ahora lo practica, sin embargo, no representa lo que la sociedad quiere de un político: la coherencia, la distancia de administrar fondos públicos cuando está en campaña electoral y sobre todas las cosas, decir una cosa y no cambiarla. ¿Y tú no le temes a que se imponga el poder del Estado y te aplaste? Pero eso nunca ha sido así. En el viejo partido, mira, ustedes tienen, yo delante de una dama nunca hago referencia a edades, por elegancia, pero ustedes han sido observadores del proceso político dominicano. Cuando Guzmán quería Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito, sin un empleo. El popular, en el conflicto del Partido Reformista entre Jacinto Peinado y Eduardo Estrella, el popular era Jacinto, ganó Eduardo. La gente se le olvida que Jaime David y Danilo compitieron en un proceso. El popular era Jaime David, ganó Danilo. La popular era Milagro, ganó Hipólito. Ya le dio una pela a Margarita y la popular era Margarita. Entonces, yo no sé por qué la gente vive diciendo eso. Oye, la realidad de los procesos no se construye en los medios, es con la gente. Y yo le voy a preguntar abajo a la gente si están satisfechos, si los dirigentes le cogen el teléfono, si han sido solidarios y consecuentes, si la distribución de los empleos ha llegado a la estructura del partido de forma institucional, si todavía no hay muchos PLDistas en la administración, cuando hay compañeros que tienen muchos méritos. Nada. Guido, ¿no le temes tú a esa posverdad, de esta infocracia en la que ha entrado el mundo, pero aquí en la República Dominicana sobre todo, donde el gobierno, la gente lo percibe como un gobierno mentiroso, que abulta cifras, por todos los lados dando unas falsas informaciones de ese bienestar que no se corresponde con la realidad, y que la gente se deje arropar de la mentira y se crea ese cuento? Maestro, mire, los pueblos son mucho más inteligentes de lo que creen sus élites. Nuestros amigos del PLD creyeron que la fuerza de la manipulación y la inversión en los medios de comunicación era garantía de perpetuidad en el poder. Inclusive, muchas personas mal presumieron que su credibilidad personal frente al financiamiento de fondos públicos era una especie de vocería que allanaba el camino del éxito del PLD. Todos los que se prestaron a eso están en el descrédito público: comunicadores, políticos, medios de comunicación. Esa es la realidad. Si hubiese sido por la fuerza de los influencers o el criterio de muchos periodistas, no es el caso de ustedes, el presidente fuera Gonzalo, era Luis. Eso no es así ya. Es la materia prima de un proceso de transformación, la gente. Claro, los que no tenemos recursos tenemos que hacer el trabajo doble. Pero yo te quiero decir una cosa. A los compañeros del partido, que cierren los ojos por 2 minutos y se pregunten que si el modelo de gestión actual se parece a lo que Peña Gómez pensaba de la política. Pero en ese mismo orden, que sigan con los ojos cerrados y entiendan que si la mayoría de los funcionarios conocen su demarcación, han ido a su casa, han compartido con ellos. Tercer lugar, que si entienden los problemas de la comunidad, que si conocen el patio, el callejón, la esquina, el motoconcho. Muchos de los problemas que tiene el gobierno a la hora de construir soluciones a los conflictos fundamentales es que una parte importante del funcionario no entiende el drama de los de abajo. O sea, a la señorita Erasme, por ejemplo, ella viene de una familia con una tradición democrática. Ustedes dos, en épocas juveniles, conocieron perfectamente el drama del barrio, de la dificultad, del conflicto. O sea, nosotros sabemos lo que montarse en un motoconcho, o subirse en una guagua maica o ruta 5 y percibir todos los olores habidos y por haber. Sí. O ir al comedor de la UAS. Ay, sí. Entonces, uno tiene un proceso de entendimiento del drama de las dificultades sociales. Nadie es culpable de su origen social,
Pero cuando tú no has pasado por esas dificultades ni has saltado esos obstáculos, tiene una mayor obstrucción de construir respuesta a esos problemas. Yo te voy a poner un solo ejemplo de sentido común. El último trimestre del año pasado, 2 resoluciones significativas. Una que prohibía en una área específica del Gran Santo Domingo el consumo de bebidas alcohólicas, porque entendían que con eso se reducía los niveles delictivos. Yo siempre he dicho que yo no conozco ningún borracho que atraque y que asalte. Porque lo lógico es, si todos estamos a favor de reducir el nivel de delincuencia, que es lo que queremos, ustedes se sentaron con un sector tan importante como el de los liquor stores, conversaron con ellos, en un país que después de la pandemia hemos perdido 300,000 empleos directos. Usted sabe el impacto que tienen ellos, los empleos que generan. En ese mismo orden, la resolución del Intran con los motores. Mire, en el parque vehicular dominicano el 60% es de motores. 56% de las casas en este país no tienen vehículos y el transporte no sirve. Entonces, ¿qué alternativa tú le das a la gente? ¿Qué es verdad que la gente atraca en motor? Sí, pero mucha gente trabaja también en los motores. Es decir, vamos a generar un régimen, una resolución que impida que el delincuente use ese instrumento. Ahora, no afecte a la mayoría, porque si el objetivo es que te atracan y te asaltan, bueno, limite. En Colombia, en Bogotá, Antana Mocus había un problema con el sicariato. Él no limitó a los motoristas, él le puso un número a que conducía el motor. Tú no te llamabas Juan Pérez, tú eres el número 24 y no podían ir 2 en el motor. O sea, son disposiciones inteligentes. Es decir, el gobierno construye soluciones, entre comillas, desde una óptica que desconoce la realidad de los de abajo, porque nunca han estado con los de abajo. Ay, Guido, gracias. Para finalizar, ¿el PRM y el PLD podrían tener una alianza? Le hago la pregunta por la foto de Hipólito y Danilo Medina. Es un disparate. Mira, yo tengo que irme al interior, pero te voy a responder. No, brevemente, sí. El 95% de los políticos dominicanos no tiene cultura política. Y por eso en el marco del inmediatismo construye soluciones inmediatas a temas esenciales. Escríbelo hoy. El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen un acuerdo ya municipal. ¿Cómo? Sí, porque la base de ambos partidos tienen una misma raíz. Si nosotros del PRM, ¿verdad?, recibimos desde el PRD todo el PRM y el PRM, PRD, tú no puedes construir un mecanismo alternativo, porque cuando nosotros desde Fuerza Disímile hemos hecho un esfuerzo de entendimiento, hemos perdido. Y la Alianza Rosada, ¿qué fue? Un disparate. Perdimos. Entonces, el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen un acuerdo ya municipal. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, quiero darle un mensaje final a la base de tu partido y a la gente. No, mira, que no son del partido, pero que te siguen. Mira, yo pienso que la sociedad dominicana tiene que llegar a un punto donde la gente de buena voluntad se unifica alrededor de los temas nacionales. Porque los temas que tenemos pendientes en el año 23 y hacia futuro son temas de nación. La partidarización de la sociedad dominicana no es buena ni es inteligente. Claro, los partidos políticos son los instrumentos. Y la gente que está cerca de nosotros, que sepa que nosotros vamos a construir una mayoría con una visión totalmente diferente y que vamos a ser parte de la victoria en el 24. Bueno, gracias Guido Gómez por haber estado con nosotros. Bueno, ha dado declaraciones contundentes como siempre. Gracias.